ya haya equilibrio de poderes y elecciones democráticas, hay una fracción muy grave en este segundo transitorio que dice: para efecto de designar por primera vez al director ejecutivo de la agencia, no será aplicable por única ocasión la fracción quinta del artículo 30 de esta ley. Y el artículo 30 de esta ley, fracción quinta, dice: no haber sido accionista, consejero, directivo, comisionado o apoderado de empresas del sector hidrocarburos asociados o comercialmente relacionados con regulados dentro del año inmediato anterior a su designación. Esto preocupa porque al cancelarse por única vez esta fracción, que es la que está asegurando que no haya conflicto de interés, que ninguna petrolera extranjera, ningún directivo de una petrolera pueda venir a ser ahora el directivo de la agencia. ¿Y por qué preocupa todavía más? Porque pueden ser las transnacionales. Porque en México solamente directivos, nada más ha sido los directivos de Pemex. Y Pemex solamente ha tenido un buen director, que es don Jesús Reyes Heroles, que terminó en el año 70, del 64 al 70, desde luego Jesús Reyes Heroles padre, que ya no vive. Él fue el único. Entonces, si quisiéramos elegir a otro director de Pemex, no habría. Y entonces, no habría uno bueno. Y eso quisiera decir que vendrían de las transnacionales. O puede darse el caso que las transnacionales que ya están en México, como Schlumberger o Chevron o Shell o cualquiera de las que están, British Petroleum, varias que tienen contratos en México, tienen directivos, altos directivos mexicanos, y pueda alguien de la agencia estar sirviendo a intereses ajenos al interés nacional. Por eso nos lo reservamos. Es gravísimo que pudiera haber un director de cualquier transnacional de esta agencia. Otra es el tema del artículo 5, que son las atribuciones de la agencia. Dentro de las atribuciones de la agencia hay muchas, pero se les olvidó el del impacto ambiental. Y nosotros decimos, tiene esta agencia, nosotros proponemos que no exista, pero de existir, en el artículo 5 tiene que decir aprobar los estudios de impacto ambiental y hay un montón de asuntos en los que tiene que pedirse el estudio de impacto ambiental. El artículo 7, que está ligado al 5, son los actos administrativos de contratos, licencias y permisos. Se establece en el artículo 7 los actos administrativos a que se refiere la fracción 18 del artículo 5. Esta fracción 18 del artículo 5 se refiere a expedir, suspender o negar licencias, autorizaciones, permisos y registros a que se refiere el artículo 7. Y en ninguna del listado largo que viene ahí, en ninguno se incluye los contratos que son materia de exploración y explotación de hidrocarburos, que es el tema principal para lo cual se crea esta agencia. Está en el tema de las sanciones. Nosotros proponemos que las multitas que vienen señaladas en este artículo como sanciones e infracciones sea la de cancelar contrato, permiso o licencia si dañan el medio ambiente. Si no lo ponemos así, entonces vamos a tener muchos problemas. Quiero poner dos ejemplos. Barack Obama, que es el presidente de la potencia mundial, no pudo con British Petroleum cuando British Petroleum ocurrió un derrame, un accidente que invadió con petróleo todas las costas de Luisiana, que por meses tuvieron ese derrame, que incluso llegaron hasta las costas de México, y el
presidente Obama, presidente de Estados Unidos, no pudo con British Petroleum para hacerla respetar las normas ambientales de ese país. Me pregunto, esta agencia que nace de la forma en que nació, ¿va a poder con estos monstruos transnacionales? Pongo otro ejemplo. Chevron en Ecuador hizo un daño tremendo en toda la Amazonia ecuatoriana, la destruyó. Y después de un litigio tormentoso, que ya no voy a referir porque ese es otro tema, pero después de un litigio se determinó que Chevron tenía que pagar 9,000 millones de dólares de multa por daños. Se tardaron años en llegar. El presidente ecuatoriano pidió a Chevron que le pidiera perdón al pueblo ecuatoriano para con esos 9,000 millones comenzar a recuperar, si es que fuera recuperable, el daño ambiental provocado en la Amazonia ecuatoriana. Chevron dijo no voy a aceptar pedir perdón al pueblo ecuatoriano. Un tribunal decretó, si no pides perdón, otra multa de 9,000 millones de dólares. Y Chevron dijo, pues pago la multa, pero no les pido perdón. Van a poder, esta agencita que es de pacto de última hora, que entró de madrugada a escondidas, a ver si nadie se daba cuenta, va a poder esta agencia con estos monstruos de petroleras. Nos preocupa sobremanera. Y por eso agrandar o poner sanciones verdaderamente efectivas puede hacer fuerte a una agencia de esta naturaleza, si no va a servir para puras vergüenzas o para saquear el erario público, que para eso también sirven. Y luego, en el tema del 35 es otra joya. Lean el artículo 35 de la ley de la agencia. Establece, 30, establece que va a haber un seguro especial para los servidores públicos de esta agencia. No obstante sus altos salarios, vayan ustedes a ver de qué tamaño, porque como ya van a ser a valor de mercado y ellos se los van a poner solos, vayan ustedes a ver cuánto va a ser. Pero además de eso, de sus prestaciones de ley, etcétera, van a tener un seguro que va a pagar, desde luego, la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos, como dice aquí, va a pagar. Los servidores públicos de esta agencia podrán contar con un seguro de responsabilidad civil y asistencia legal. Si no saben, pues hay que pagar un seguro para que lo que no sepan, pues se tiene que pagar con dinero los errores que cometan o las responsabilidades que cometan, el cual formará parte de será adicional a sus prestaciones. De antemano sabemos que las condiciones en las cuales nace esta agencia no van a poder en contra de los monstruos petroleros transnacionales, y de seguro va a haber errores de la agencia. ¿Por qué darles un seguro con dinero público por su irresponsabilidad civil o su falta de conocimiento legal? ¿Por qué se tiene que pagar un seguro, además del seguro de gastos médicos y todo lo que hay? Otro artículo que nos parece muy grave es el 36, el 38. Si ustedes los leen, el 36, por ejemplo, se establece que podrá disponer de los ingresos derivados de los derechos, aprovechamientos que establezca por los servicios que le correspondan, sin decir cuáles son los servicios que le correspondan y cuál va a ser el procedimiento, sin que exista esto en la ley de ingresos de la Federación, sin que pase por el Congreso. ¿Con qué criterios van a cobrar? ¿De qué montos? ¿Y por qué esta agencia se va a poner a cobrar derechos y aprovechamientos, que es homólogo a lo que traen los órganos reguladores? No me estoy equivocando. Allá vienen otros artículos, pero son los homólogos en esta ley de la agencia.
cobrar derechos y aprovechamientos, no se dice, pero en los hechos prácticamente esta ley no está legislando con claridad que las contraprestaciones y los servicios, el cobro de impuestos, derechos o de aprovechamientos es facultad del Congreso de la Unión en ley de ingresos. No puede dejarse vacío legal, no puede dejar de legislarse y de ponerse con toda claridad, porque si no es una discrecionalidad solamente para que se viole la Constitución, se conculquen facultades del Congreso. El artículo 38 señala que la Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer recursos presupuestarios a la agencia, es decir, que se financiará con recursos públicos. Toda la agencia, que es un aparato gigantesco. Aquí queremos hacerles dos propuestas, una de dos: o se hace a costos compensados, quitándole aparato al resto de las dependencias que van a tener que ver con esta agencia, y a costos compensados se crea, o no creen, que no se apruebe esta agencia. Mis compañeros van a explicar otros artículos. Termino yo con órganos reguladores coordinados. El artículo 3, el 29, el 34 y el 32 se refieren a lo mismo que acabo de decir en la agencia. Los derechos, los aprovechamientos son contribuciones que, de acuerdo a la Constitución, corresponden al Congreso de la Unión aprobar. Esta ley no puede conculcar las facultades del Congreso, pero además tampoco se legisla, no hay un solo artículo que diga que los ingresos públicos pasan por la tesorería de la Federación. No pueden nadie retener para sí ingresos públicos. Eso es una discrecionalidad que no puede pasarse por alto. Tiene que ponerse un artículo referido a esto. Los recursos públicos entran primero a la tesorería de la Federación. El esquema que se plantea en estas leyes es suprimir la transparencia, la rendición de cuentas, gobernar al servicio de unos cuantos, pero pagado con los recursos del pueblo de México. Otros artículos se refieren a los comisionados, al nombramiento, todo eso lo van a explicar mis compañeros. Quiero referirme al artículo 20, 21 y 22, para irme rápido, los tres juntos. En el artículo 20, voy a leer el artículo 21, son el Consejo de Coordinación del Sector Energético tendrá las siguientes funciones, y trae muchas funciones, pero ninguna que se refiera a la responsabilidad con México. Estas funciones que van a tener estos órganos son las de privatizar. Yo lo decía en mi primera intervención, en síntesis, estos órganos lo que van a hacer es la privatización, todo el proceso de privatización. Pero quiero poner un ejemplo: nuestras refinerías. México tiene desde hace 35 años solo 6 refinerías, porque a lo largo de 35 años no se ha aceptado poner una nueva refinería más. En el 2008 se apartaron 8,000 millones de pesos para crear la refinería de Tula y se ha prometido por todos, viene en el Plan Nacional de Pemex actual de Emilio Lozoya, pero no viene en el Plan Nacional de Infraestructura, y ya dijeron que no va a haber la refinería de Tula. Pero las que sí hay, necesitan un total de 1,680,000 barriles de petróleo crudo al día. México produce 2.5 millones de barriles de petróleo crudo al día, y lo demás se exporta. Y van a producir 3 millones con estas leyes privatizadoras, según ustedes, aunque yo ya lo expliqué, dicho por propio Pemex, que en todo el sexenio no va a haber aumento de la producción de petróleo, pero si aún con lo que hay, 2.5 millones de barriles de petróleo crudo al día,
y nuestras refinerías necesitan solamente 1.680.000, alcanza perfectamente para que los órganos reguladores primero aseguren tener el petróleo crudo suficiente para surtir a nuestras refinerías. Porque vean cómo están las cifras actuales. En total se le da solamente 1.199.000. El 71% de petróleo se le da a nuestras refinerías. Le falta un 30%. Y por eso están produciendo a menos capacidad. La de Minatitlán está al 52% y así sucesivamente. Y luego en sus discursos privatizadores dicen, es que estamos importando la gasolina, porque nuestras refinerías, pudiendo producir, y lo dijo el secretario de Energía, el de ahorita, no el pasado, el de ahorita, Codwell, dijo que en el Plan Nacional de Energía se puede leer también que si se le da el crudo suficiente a nuestras refinerías y pudieran estas producir al 100% de su capacidad, no necesitaríamos importar un solo barril de petróleo. Por eso, dentro de las facultades de estos órganos, debe de establecerse en el artículo 21 que el Consejo de Coordinación del Sector Energético tendrá la responsabilidad de resguardar la seguridad energética del país, garantizar el abasto de petróleo crudo a las refinerías de las empresas de México, el abastecimiento suficiente de gas a los usuarios industriales, comerciales y domésticos a los mejores precios, garantizar el suministro de electricidad como derecho y servicio público para todas y todos los mexicanos y de garantizar una política sustentable y del cuidado del medio ambiente. Este es el interés de la nación, este es el interés general y no viene relacionado en todos los artículos de esta ley, por eso nos parece muy importante haberlo reservado. Diré por último el artículo 33, que aparece en todas las leyes con distintos números, pero es el despojo a las comunidades de sus propiedades, de sus tierras. En la ley de hidrocarburos ya explicamos que es un procedimiento donde ya me imagino que se sienta el potentado a negociar con los tzotziles de Chiapas o los indígenas, los ejidatarios, los pobres de nuestro país que habitan esta tierra, no tienen el poder de picaporte con Peña Nieto como para defender sus intereses. Necesita de las leyes para su protección, pero este Congreso de la Unión está para tutelar el interés nacional, el interés general, no el interés de unos pocos que quieren despojar a los demás de lo poco que tienen. Aquí en el artículo 33 se declara a los órganos reguladores que ellos pueden por sí solos decretar la utilidad pública. Y este asunto que me voy a ahorrar por el tiempo, mis compañeros van a explicar con más detalle. Nosotros nos oponemos de manera terminante al despojo de las tierras a las comunidades, cualesquiera que éstas sean, y pedimos que sean borrados de todas las leyes, en este caso de la ley de órganos reguladores coordinados, el artículo 33, que se elimine en su totalidad. Por último, en la fracción tercera del artículo 38, la Comisión Nacional de Hidrocarburos debe de dar concesiones a las minas. No puede haber permisos, contratos en automático, como lo establece ahora. Y si están hablando de facultades de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se tiene que establecer que las licitaciones o el suscribir contratos para las empresas mineras y los contratos no deben de ser en automático. Nos negamos a simplemente dar el recurso, como es el gas natural que está depositado en las minas de nuestro país, pasen a manos privadas, nada más con ponerlo en un artículo sin regulación suficiente.
Senadoras, senadores, pueblo de México, es claro que no podemos y no avalaremos una contrarreforma de gran daño al país. No somos entreguistas, no somos vendepatrias, tenemos conciencia, tenemos dignidad y deseamos un mejor presente y un mejor futuro para nuestro México. La ruta de nuestro país puede ser otra, no la del neoliberalismo excluyente y empobrecedor, no la del entreguismo y el sometimiento a los designios oligárquicos. En estas iniciativas, como en las demás, el pueblo de México tendrá la última palabra. La consulta popular será una realidad. Las visiones patrióticas y progresistas somos mayoría. No canten victoria. En el 2015, el pueblo va a decidir y echará atrás estas contrarreformas regresivas, lesivas al interés nacional y popular. Muchas gracias.